Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bueno, hoy tenemos un día bastante movido, muy ágil, por cierto. Agradezco, por supuesto, como siempre, a todos los oyentes y televidentes de Galáctica Internacional los mensajes que vamos recibiendo. Vamos analizando también los comentarios, las sugerencias de todos ustedes, por supuesto. Así que, bueno, síganlo haciendo, que para nosotros es muy importante. A través del WhatsApp 11 27 00 34 81, también a través del correo electrónico Galáctica Radio TV, la T y la B corta abreviada, recuerden, para no tener dificultades, @gmail.com. Reitero entonces, galácticaradiotv@gmail.com. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a un hombre, un gran profesional que viene trabajando muy bien, experto en antilavado, viene haciendo realmente investigaciones muy interesantes, por eso lo hemos convocado al contador Gustavo Nigojosian, quien es fundador de Governance School, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Estimado, un placer. Igualmente. ¿Me escuchas bien? Perfecto, te estamos viendo y escuchando perfectamente, Gustavo. Gracias por acompañarnos. La verdad que hacía bastante tiempo que quería charlar contigo, porque realmente te imaginarás, estamos muy preocupados con la gran cantidad de hechos de corrupción que vienen dándose en la Argentina y que por supuesto tienen como protagonistas a personajes que nosotros, los mismos ciudadanos, vamos votando y que ellos a la vez van poniendo supuestamente a gente de su confianza en lugares clave de los organismos públicos de la Argentina, y después nos encontramos con un montón de sorpresas, ¿no? Que me imagino que a vos también te debe impactar cada tanto esta gran cantidad de hechos de corruptela generalizada que viene teniendo la República, ¿no? Sí, bueno, es algo no propio de este gobierno, es algo que es estructural en diversos países. Hay unos estudios que realiza una ONG que se llama Transparency International, sí, que mide el índice de corrupción el índice de percepción de la corrupción, y bueno, es un mapa que uno puede ver, es público, y te van poniendo, ¿viste?, con colores: amarillo, sí, menos amarillo, naranja, rojo, sí, sí. Y nosotros estamos en los países que tienden a rojo. Un tema estructural que tenemos hace bastante. Nosotros tenemos también una ley de ética pública, sí, donde insta hace ya 25 años a que debe capacitarse en los niveles educativos básicos temas de ética pública, y no se cumple esto. Y también hay una combinación interesante que después, si quieres, te cuento, que te puedo comentar cuando una persona comete un fraude de cuello blanco, cuáles son las condiciones que se tienen que dar y por qué proliferan bastante. Sí. Ahora, de vuelta, no creo que sea algo privativo de este gobierno. Yo claro, sí, porque... ya venimos de muchos claro, hechos y acontecimientos durante prácticamente la gran mayoría de la recuperación de la democracia. Eso es lo llamativo, y también impacta porque desde el propio Parlamento nunca se ha generado en la Argentina alguna comisión que investigue seriamente estas cosas, ¿no? Avanza la justicia con algunos temas puntuales, pero siempre va detrás de los acontecimientos. Es muy lenta, tarda, y realmente esto genera una gran incertidumbre en el ciudadano, ¿no? Que está realmente asombrado de que tengamos una continuidad permanente de hechos de estas características, ¿no? O sea, lo último que podemos hablar de pronto sería, no sé, el caso de Pesos Libra durante el actual gobierno, el tema de Adorni, que es una cuestión que muchos sospechan que allí hay un enriquecimiento ilícito, el tema de la obra pública en la Argentina también, otro tema que siempre tiene algún tipo de negociado raro atrás y la justicia no avanza, no investiga adecuadamente, el tema del AFA, de la Asociación del Fútbol Argentina, que estamos hablando que desde el año 1978, ¿no?, del Mundial de Fútbol de 78, en manos de Grondona, de allí para acá hemos visto pasar una gran cantidad de personajes, de acontecimientos, los dirigentes políticos de la Argentina todos pusieron el grito y terminaron haciendo lo mismo, ¿no? Entonces nos siguen mintiendo y engañando de una manera realmente vergonzosa, y lo llamativo es que nosotros, los giles de los ciudadanos, seguimos soportando esta gran cantidad de atrocidades, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos quieren llevar? Habría que preguntarse. No, bueno, a ver, yo creo que es un tema de gobernanza, un tema, sí, de educación, un tema de división de poderes. Hay también un personalismo en la forma en la cual se gestiona
un país, especialmente en estados muy presidencialistas como la República Argentina, y que realmente, si vos me decís, tiene que haber una oficina anticorrupción independiente. La tenemos. Tenés una oficina. Claro, la tenemos, pero funciona, no la tenemos, ¿funciona de manera independiente? Evidentemente. No, es que no. Hay un problema ahí que se llama, hay una disciplina nueva que se llama compliance. Ajá. Compliance es el diseño de procesos para mitigar riesgos. Sí. Nosotros estamos acostumbrados siempre a que alguien gestiona y si gestiona mal, bueno, viene el garrote. En el medio hay diseño de procesos para mitigar riesgos. ¿A qué me refiero con esto? Segregación de funciones, claro, niveles de acceso para los sistemas, niveles de autorización para transacciones críticas. O sea, hay todo un diseño de procesos que vos podrías evitar también hechos de corrupción si, claro, lo implementás correctamente. Pero evidentemente eso no se ha llevado a la práctica en todos estos años. No hay, por eso, o sea, la Oficina Anticorrupción en su momento cuando se crea primero en el seno del Poder Ejecutivo. Y no es un tema privativo del Poder Ejecutivo de la corrupción, también es un tema del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Claro. Tanto el Poder Legislativo como el Judicial no tienen una Oficina Anticorrupción. ¿Y por qué crees vos, por qué crees vos que durante todos estos años, habiendo tenido esta gran cantidad de hechos tremendos de corrupción que tiene la Argentina, de robo alevoso, el propio Parlamento argentino no se ha expedido? ¿Eso qué significa? ¿Que realmente hay una connivencia, hay un aval, o esta gente no lo quiere concretar porque evidentemente tiene la cola sucia, como diría la abuela del campo, ¿no? Es la política con P minúscula. ¿Por qué crees que hay tantos pliegos por jueces que todavía no fueron aprobados? Nosotros necesitamos justicia en la República Argentina. Ahora cuando vos hablas con la gente que está ahí dentro del juzgado, de los secretarios y demás, te dicen, no, bueno, lo que pasa es que no están todavía aprobados los puestos porque se mete la política, porque tiene que aprobar la política y demás. O sea, entonces, fíjate que en este menudeo de algo tan importante como son los jueces, si se mete la política y no se ponen de acuerdo, también te puedo hablar del tema del defensor del pueblo. Claro. El defensor del pueblo de la nación, el ombudsman, es un cargo que está en la Constitución Nacional y vela por la defensa de los ciudadanos y por la intermediación entre el ciudadano y la administración pública. Todo aquello que el ciudadano ve que está siendo abusado por la administración pública, vía servicios, vía impuestos, vía todo lo que tiene que generar el Estado, transparencia de la información, el ombudsman es el que tiene que interceder sobre eso. Ahora decime vos, ¿cómo puede ser que hace 20 años no tenemos un defensor del pueblo? Ahí tenés, bueno, eso es un grave y claro hecho de corrupción, o sea, que parte supuestamente desde el organismo que tiene que generar una contención y tiene que generar una credibilidad, que es el propio Parlamento. O sea, acá tenemos un problema muy serio, muy preocupante, entonces, que nadie quiere lo ver. El Parlamento es un sello de goma del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos. Acá, pues yo te hago el paralelismo con la gobernanza de una corporación. A ver, uno tiene que tener, por un lado, son 3 líneas de defensa. Desde el punto de vista del sistema de control interno, porque yo tengo un background bastante fuerte desde el punto de vista privado y te puedo hacer la comparación desde lo privado primero y después vamos a lo público. Vos tenés al CEO de una compañía, tenés al comité ejecutivo y demás que ejecuta, y además de ejecutar decisiones, tiene que ser responsable por los controles. O sea, alguien que está comprando no puede comprar a cualquier precio, alguien que vende no puede vender por debajo del margen. O sea, quien ejecuta acciones también es responsable por el control interno. Ahora, la segunda línea de defensa son áreas que tienen expertise, por ejemplo, seguridad patrimonial, seguridad de higiene, seguridad informática, que te dicen, hasta acá llegaste, vos tenés que respetar normas de seguridad e higiene, tenés que cuidar los activos y no le puedes dar permisos a cualquier persona para que ingrese a los sistemas. O sea, áreas de segunda línea de defensa. O sea, diseñan procesos de alguna manera, legislan. Y la tercera línea es la auditoría interna, que es el que controla tanto el diseño como la implementación. Ahí hay una clara segregación de funciones. En cuanto el dueño de la compañía dice auditoría interna no hace nada, o dice compliance, o la gente de seguridad informática, no me importa lo que diga, igual darle permisos a cualquiera, ahí se pierde toda la gobernanza y la compañía tiene un franco problema desde el punto de vista de control y puede tener más riesgo de fraudes internos. Lo mismo pasa en un Estado. El Estado tendría que tener división de poderes. El Ejecutivo, el Legislativo en forma independiente que legisla en el beneficio de los ciudadanos, y de alguna manera el equivalente a la auditoría interna podría ser el Ministerio Público Fiscal, si querés, que está investigando el Poder Judicial en el extremo. Ahora, desde el punto de vista de que
la política define quiénes son los jueces y los legisladores vienen por una lista sábana, que muchos de ellos no saben cómo cayeron ahí, no tienen y idea. terminan Claro. aprobando leyes sin siquiera leerlas. De vuelta, el gran problema es la política y la gente que permite que eso funcione de esa manera y no de forma profesional. Yo te digo, ¿qué cantidad de asesores tiene? Dale. ¿Cómo hacemos? La gran pregunta sería, ¿cómo hacemos para resolver este gravísimo problema, ¿no? De que siempre tengamos este tipo de situaciones, porque de esta manera todas estas cuestiones que nos vienen pasando ya han transcurrido durante los últimos 50, 70 años en la Argentina, y como que se vuelve a repetir, ¿no? Que estos personajes encubiertos a través de justamente el respaldo político vuelven permanentemente a hacer las mismas jugadas, las mismas chanchadas que perjudican a la totalidad de la sociedad argentina. No es que, digamos, perjudican un porcentaje, terminan haciendo siempre los mismos chanchullos y nadie dice absolutamente nada porque están apañados por los políticos de turno, ¿no? Bueno, yo en la ley de bases, cuando salió la ley de bases, por esto quizás no lo sabías, pero yo participé de la redacción de 2 artículos en la ley de bases. Que después, bueno, fueron tratados y fueron desestimados, pero por una cuestión lógica que puedo entender, que la prioridad estaba en el RIGI y estaba en temas económicos. Claro. Aunque te parezca mentira, y también te va a parecer interesante por el objetivo de la charla de hoy, esos eran los únicos 2 artículos que hablaban del control interno del Estado y de la Oficina Anticorrupción. Sí. Yo estaba planteando ahí mejoras en la Oficina Anticorrupción desde el punto de vista de la independencia, mejoras en la SIGEN también desde el punto de vista de la independencia, mayores penas por temas de corrupción. Mira, si una persona falsifica su documento para hacer Uber, por ejemplo, tiene hasta 8 años de prisión y los delitos de la administración pública 6 años de prisión. O sea, también hay una desproporción en los delitos de la administración contra la administración pública, o sea, temas de corrupción que van hasta 6 años. Entonces ahí creo que tenemos que ampliar también las penas, tenemos que desarrollar educación, como te decía al principio, que en las escuelas y también en las universidades se hable de ética pública y se hable también de compliance, no solamente en cómo hacer y cómo controlar desde qué punto de vista de auditoría, sino cómo diseñar procesos para mitigar riesgos. Y después habíamos armado una lista de puntos de mejora, tengo que buscarlo, ahora no lo tengo muy a la mente, pero tenemos punto por punto qué mejorías hacerle al sistema. Si queremos, o sea que había elementos como para tratar de incluirlos, como para ir resolviendo de a poco estos problemas de arrastre de la Argentina de muchos años, que es básicamente la cuestión de la corrupción, ¿no? Ahora, con el tema de ficha limpia, ¿vos crees que también ahí se boicoteó, como en el caso tuyo, de lo que estás planteando, tener una transparencia mayor de lo que hacen los dirigentes políticos de la Argentina? Porque ya hemos visto gran cantidad de personajes que se han ido de la función pública siendo recontramillonarios, mientras la pobreza y la miseria en la Argentina avanza, ¿no? ¿No es hora ya que le pongamos límite a este tipo de cuestiones, que se empiece a hablar realmente cómo hacemos para resolver esta cuestión de fondo que nos viene perjudicando hace décadas y que parece ser que nadie quiere tomar la decisión política de terminar con esta cuestión? Creíamos que Milei venía para eso, mucha gente lo votó por ese motivo, pero parece que se olvidó de lo que prometió en campaña, ¿no? Vos creo que trabajaste dentro del grupo de la empresa también, tengo entendido, ¿o me equivoco? En algún momento estuviste... Sí, yo fui el director de compliance y control interno del Grupo América. Bueno, mira, ¿lo llegaste a conocer al actual mandatario Milei? ¿Tuviste algún contacto con él? ¿El secretario Milei? No, con él directamente en algún momento. ¿Con quién decís? Sí, lo conocí. Milei, lo conocí y lo conocí. Sí, lo conocí. ¿Y cuál era, en algún momento habré tenido alguna charla, cuál era su visión al respecto justamente de esto que se viene hablando hace muchos años, ¿no? Del tema de la corrupción permanente que existe en la Argentina? ¿Qué decía él en ese momento? Yo estaba como director de compliance de la corporación, como economista. No hemos intercambiado tanto vinculado con proyecciones políticas de él, pero en su momento
cuando se lanzó la política, me pidió una ayuda para el tema del sorteo de la dieta, para que esté todo en regla, todo en orden, prolijo, porque había una base de datos con datos personales y quería realmente que eso se resguardara bien y salió todo perfecto. Después, en su momento, cuando se empezaron a armar equipos técnicos, me convocaron para participar en temas de anticorrupción. Acá lo tengo frente mío, tuvimos unos puntos para mejorar el sistema anticorrupción del Estado. Mira, te aviso que tengo poca batería y si se cae por reconectarme por celular, no es que quiera dejarte ahí. O sea que había ánimos del actual presidente en tratar de resolver estos problemas que ya viene de arrastre de la Argentina. ¿Qué pasó con el tiempo que ha transcurrido en estos 2 años y medio? No, a ver, yo ahí no he participado. En su momento lo que hablábamos, para vos haciendo tu pregunta de cómo mejorar esto, por ejemplo, en economía establecer leyes para la rendición de cuentas de las transferencias discrecionales a las empresas del Estado. Bueno, eso creo que se trabajó. Fortalecer la comunicación interministerial con medidas de control y eliminación de gasto duplicado. Bueno, en su momento, en otros gobiernos, no sé si ahora, eso creo que se han trabajado bien. A mí me ha tocado hacer alguna consultoría con el BID sobre programas de asignación de trabajos de formación profesional para sindicatos y demás, y tenías 3 ministerios distintos, el de Ministerio de Trabajo, de Educación y uno más, Desarrollo Social, que el mismo sindicato le pedía un plan a cada uno de los ministerios y entre ellos no se hablaban y se triplicaba la asignación, por ejemplo. Esa colaboración interministerial para mejorar los gastos es algo que se tiene que hacer, se propuso y entiendo que se está haciendo. En educación, el cumplimiento con la educación en la ley de ética pública que te comentaba antes, que asumimos por ley, artículo 41 de la ley 25.188, eso todavía no se hizo. En trabajo, que haya un proceso de cantidad de personas adecuadas a los objetivos medibles del Estado. Si vos vas al Congreso, yo no sé si está tan claro la cantidad de asesores que tiene cada legislador, si tiene que justificar la idoneidad de sus asesores, la cantidad de asesores. Hay una auditoría interna ahí que tiene limitaciones para poder auditar, no de ahora, sino porque te dicen, es una casa política. Esa frase, es una casa política, no invalida que tengas controles y procesos y rendición de cuentas. Ahí tenemos que trabajar sobre la cultura, no solamente sobre... Ahora, a mí fui invitado muchas veces por el tema AFA, ¿no? Pues yo te hablo de cultura, el tema AFA. Me preguntaron en Nación Más, bueno, a ver, ¿cómo se tema? Bueno, y yo una vez pregunté, yo veo indicios de lavado de activos. Ahora, vos le preguntás al hincha de fútbol, que somos casi todos hinchas de fútbol, ¿preferís que tu equipo se vaya al descenso o ver tu cancha a nuevo? Yo te aseguro que el 100% no va a ver de dónde viene la plata para hacerse la cancha. Va a mirar para otro costado. ¿Sí o no? Bueno, ese es el problema argentino. Ahí pero vos también. Y vos también. O sea, bueno, eso es... yo he discutido, me he peleado inclusive en su momento con el propio Grondona, te digo más, te estoy hablando del año 1978, en la transmisión del Mundial de Fútbol, tuve una alta discusión justamente con Grondona en el canal público, en ATC. Yo trabajaba, te comento, yo trabajaba en una empresa privada, en Everready, en Unión Carbide, la fábrica de pilas y linternas. Y fuimos la única empresa una que pila una pila del gatito de esa época. Bueno, fuimos la única empresa. Yo logré poner un stand ahí en Canal 7 ATC en ese momento, ¿no? Bueno, empezaron con un montón de cosas, de barbaridades, a querer currarnos, a querer cometearnos, y yo le puse un freno y le dije, mire, señor, esto no es así. Yo trabajo para una empresa privada, lo que ustedes piden es esto, no se puede dar, nosotros queremos esto, les conviene, no les conviene a ustedes, le damos las pilas para los periodistas, en esa época funcionaban los grabadores, viste, con pila, con baterías, hicimos un acuerdo, bueno, de ese momento ni te quiero comentar lo que pasó, ¿no? Entonces, por eso te digo, la corruptela viene de muchos años en la Argentina, y se lo comenté inclusive a varios mandatarios cuando los entrevisté posteriormente, ya en la etapa democrática, y nunca cambió. O sea que estamos esperando desde la época del proceso militar. Mirá todos los años que han transcurrido, tengo unos cuantos añitos, no te creas que soy ningún pende, he vivido todo este tipo de situaciones, y ningún político en la Argentina tuvo los cojones para cambiar y revertir esta situación. O sea, todos dijeron una cosa y después cuando están en Balcarce 50
cambian, se van dando vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, te preguntaría yo, para revertir esa situación que tiene la Argentina para poder mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y no ser tan hipócritas como lo venimos siendo, bancando una gran cantidad de cuestiones que realmente sabemos que a la larga nos termina perjudicando a todos? Bueno, pero ahí yo no creo que no haya hecho nada el gobierno con respecto a eso, porque, el presidente tiene ahí en su mentalidad quizás ver dónde hay mayores flujos de dinero y demás y empezar a cortar. Recortando se corta la corrupción. Por eso pasó por la obra pública, por las transferencias discrecionales. Cuando se meten con el tema de la educación, bueno, por un lado la campana dice no, se meten con la educación, y por el otro te están diciendo no, me meto porque el 95% de lo que yo te transfiero para un programa queda en tal cual. O sea, hay que escuchar las dos campanas. Exacto. A mí me parece que él sí tiene la convicción, pero lo ve desde el punto de vista de la economía, y es una manera también de decir, che, ¿sabes qué? Para que no afane no te den ni la guita. Bueno, es una manera. Hay formas más quizás profesionalizadas de hacerlo con el tiempo. Quizás hoy el electorado eligió una forma mucho más radical de llevarlo adelante, pero se debería trabajar, como te digo, en educación primero, y después en cada una de las áreas de gobierno hay formas de mejorar la rendición de cuentas, la separación de funciones, la independencia, como te decía antes, de los organismos de control, la creación de organismos de control con, insisto, independencia, tanto el Poder Judicial como el Legislativo no tienen una oficina anticorrupción que los controle. Sí el Ejecutivo, pero no es independiente. Entonces, hay temas de diseño por un lado, para tu pregunta. Sí. Hay temas hard y soft. Los hard tienen que ver con el diseño estructural de un gobierno. Bueno, me parece que ahí se colgó la comunicación. Bueno, ya me lo había anticipado, Carlos, que estaba con algún problemita justamente de carga de batería. Un tema muy interesante. Vamos a ver si lo podemos retomar. Seguramente lo vamos a seguir a este tema porque, bueno, técnicamente se colgó la comunicación en este momento. Pero es muy interesante lo que nos estaba planteando el contador Gustavo Migo Josian, experto en antilavado, con quien, bueno, evidentemente ahí parece que lo pudimos retomar. Te escucho, Carlos, quedáis medio colgado. Yo estaba haciendo como un alargue de la cuestión. No, está bien, lo que pasa es que te había comentado que estaba... Sí, por eso yo lo estaba comentando al aire, para que no se crean que te cortamos, ¿viste? Porque si no después la gente te vuelve loco. Lo cortaron, no lo cortamos. Tenías algo ahí a mano para seguir la charla. Bueno, a ver, me decías entonces, a ver. No, que tenés una parte hard, dura, y una parte soft. La parte soft, blanda, es con el tiempo, con educación, no hay duda. Yo ahí te digo, en los planes de estudio de primaria, secundaria, meter temas también de ética, y no te lo digo en el aire, te lo digo porque estudié algunos planes de estudio y también he dado charlas y pertenezco también a una institución educativa, y le preguntás a los chicos algunas cosas y decís, che, si pagaría algo a alguien y fuese más fácil de avanzar con la gestión, ¿vos lo harías? Y bueno, si es más fácil de avanzar, lo haría, capaz. En la inocencia te lo dicen, y después le explicás por qué y cuáles son las implicancias. Entonces, ahí falta en los planes de estudio de educación anticorrupción. Y después, desde el punto de vista académico de grado, posgrado y demás, bueno, en Governance School, que vos me presentaste, de ahí diseñamos programas de compliance, anticorrupción, antilavado y demás, y por eso de ahí, cuando uno puede comentar en los medios de las prácticas profesionales y también de la parte académica. Claro, es una manera también de interiorizarse de realmente y de capacitarse como para poder estar al tanto de todas estas cosas que pasan, ¿no? Y cómo hacer, o cómo para generar, digamos, una alternativa que la gente tome conocimiento de estas cosas, ¿no? Para ir evitando con el tiempo esto que ya viene de arrastre, ¿no? En forma clara y contundente. Después está la parte dura, la parte hard, que tiene que ver con el diseño del Estado. El diseño del Estado, como te comentaba, cuando estamos hablando de rendición de cuentas, bueno, tiene que ser rendición de cuentas para todos. Si los legisladores tienen un montón de asesores y no tienen un parámetro para justificar si es familiar o no familiar, si es idóneo o no es idóneo, si es uno o son 100, bueno, ahí tenemos un problema de diseño
para poder contratar y para rendir cuentas. Eso debería ordenarse ya, porque también lleva muchos años, ¿no? Y realmente vienen pedaleando, y es como vos decís claramente, que es lo que se ve, ¿no? Que llega un representante de determinada provincia y mete a toda la familia, mete 10 personas que no tienen ni idea de los temas que supuestamente tiene que resolver un diputado o un senador. Tiene que estar capacitado y tener asesores realmente para sacar leyes, para generar los cambios que le está reclamando la sociedad. Y tampoco no se viene haciendo, ¿viste? Ese es otro tema que yo los escucho, por eso ya ni los llamo, trato de hablar lo menos posible con muchos diputados, senadores, porque realmente no están a las alturas de las circunstancias. Acá hay una falencia muy grave y se tiene que terminar esto de acomodar a los amigos, a los familiares. Bueno, si tenés a alguien que está en condiciones de colaborar porque está capacitado y es de tu familia, metelo. Y si no, bueno, munite de profesionales, que hay cientos de miles, personas que se han capacitado, universitarios, profesionales, para asesorarte con los temas puntuales. Por eso los diputados muchas veces ni saben de lo que están hablando. Ahí tenemos que separar lo que es lo llenás de gente tuya, claro, por un tema de confianza o por un tema de fraude, que es para poder después sacar dinero y bueno, eso es, bueno, ahí digo, desde el punto de vista transaccional, te diría la parte de contrataciones y rendición de cuentas es un tema. Desde el punto de vista de la gobernanza, que es a un nivel superior, lo que te decía antes, ¿no? Lo que es la segregación de funciones y que cada uno vele por lo que le corresponde. El legislador legislar, el ejecutivo ejecutar y el judicial llevar adelante las investigaciones y demás. Pero los organismos que son de contralor también que tengan la suficiente independencia para llevar adelante. La Oficina Anticorrupción no es independiente y la análoga de la Oficina Anticorrupción que debería existir tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial no existe siquiera. Claro. Entonces, te digo, hay un tema ahí de diseño por un lado, de gobernanza, para darle también cabida a todo esto que te comentaba, de diseñar procesos para mitigar riesgos con profesionalismo y suficiente independencia, y por otro lado hay un tema de transaccional de menor nivel, pero al cabo, o sea, a fin de cabo muy importante, que es por donde sale dinero. Tiene que estar justificado. Claro, y tiene que haber un control estricto, claro, porque si no pasa lo que sucede siempre en la Argentina, ¿no? Sucedió cuando se empezó a investigar las cuestiones durante el gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de Macri, lo que pasa, digamos, en la órbita, digamos, del Estado también, de muchos organismos y del propio Parlamento argentino, y también, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con el caso de Adorni, o sea, volvemos a sorprendernos cuando, lógico, si vos no tenés ningún tipo de control y no hay forma de justificar de dónde sale ese dinero que maneja un funcionario público, que sabemos que en muchos casos son muchos millones de pesos, una cifra realmente escandalosa la que mueven muchos directores de áreas de los organismos del Estado. En el caso puntual de Adorni, bueno, sabemos que maneja un jefe de gabinete o un vocero presidencial, maneja toda una serie de valores de una dimensión impresionante, maneja todos los medios públicos, hay digamos una necesidad de tener un control adecuado. O sea, no podemos volver a decir, bueno, ahora el jefe de gabinete dentro de un mes va a presentar realmente los papeles. No, viejo, tenés que presentarlo antes, y si no, realmente quiere decir de que algún chanchullo, algún desmanejo se está produciendo, y esto no es la primera vez que pasa en Argentina. Permitime discrepar un poco en cuanto al foco y la importancia de la discusión. A ver, yo eso creo que se tiene que terminar de cerrar, de comprobarse y demás, está perfecto. Y además por el precio específico que tiene un jefe de gabinete, amerita un mayor estándar ético, sin dudas. Ahora, hay plazos que tiene derecho también a llevar adelante para poder presentar sus declaraciones juradas y demás. Todo el mundo me decía, ¿qué hizo medir para esto? Yo, a ver, el hecho de que Cristina Kirchner no haya sido condenada en este gobierno, vos sabés que yo hice un análisis en su momento donde había calculado que el desfalco por vialidad, no me acuerdo la cantidad de años, pero creo que eran 12 años del presupuesto de seguridad de 4 millones de argentinos por año. ¿Sí? Entonces, tenemos que poner en contexto
también las cosas. Después, lo de las CIRAS, que también se tiene que investigar. Bueno, estamos hablando de mucho dinero. Acá, bueno, lo engancharon con un viaje, después con no sé qué, con compa, no sé. Bueno, el tipo tiene 2 propiedades y se compró 2. Bueno, hay que ver si vendió las 2 para comprársela o no. Y quizás seguramente habrá alguna cosa. Ahora, con los detalles que detectan a Dorni, estoy convencido que no es el único y no es un tema sistémico de este gobierno. Bueno, es un tema de los argentinos. Exacto. ¿Sí? De tener plata en negro. Bueno, entonces ahí le caen con esto, pero a mí no me asusta tanto eso, sino que me asusta mucho más el fraude sistémico donde se saca parte del PBI que pertenece a los argentinos. Eso es gravísimo porque eso realmente, te digo, que hasta traiciona a la patria. Acá estamos hablando de un tema que en principio es ético y bueno, probablemente haya algún tema de ventaja, salvo que se compruebe que esté vinculado con alguna actividad ¿sí? mucho mayor, donde sale dinero sucio o negro y con eso se están pagando las cosas. Eso sí me interesa más. El doble clic que puede haber atrás, eso sí. Pero hasta ahora, viste, me parece que hay mucho foco en el viajecito, no sé, yo quizás veo las cosas un poquito más amplias a la luz de las gravedades que puede impactar en la corrupción sistémica y no de una sola persona. Ahora, te quiero agregar algo más, que es algo que el presidente creo que lo hace de buena voluntad y que desde la teoría del fraude puede ser contraproducente. A ver. Vos sabés que es muy delicada la línea. Cuando estábamos reunidos en los equipos técnicos originales, que yo daba una mano ahí para dar algún tipo de recomendación de cómo reducir la corrupción en el país, te hablo del 2021, 2022, yo decía, los funcionarios públicos tienen que cobrar a mercado. Claro. Un presidente, un ministro, no tiene que cobrar 3 millones, 4 millones. Es imposible. No es así. Claro. No es así. Ahora, que le paguen como fuese un CEO o como lo un que le corresponde. Lo que le corresponde, lógico. Metió la mano en la lata y lo matás con eso. Ahora, ¿qué está pasando? Cuando vos le pagás poca plata a una persona. Sabes que en algún momento alguna matufia va a tener que hacer, porque no le alcanza, no vive. Pero el tema es psicológico. Ahí está. Te lo explico. En 1950, un experto en antifraude, Donald Creasy, una persona de Estados Unidos, anglosajón, no me acuerdo si Estados Unidos o de Inglaterra ahora, pero bueno, él creó lo que se llama el triángulo del fraude. Él entrevistó a un montón de defraudadores de cuello blanco que estaban en prisión y trató de entender la psicología de por qué una persona de cuello blanco, se le dice a la persona de la oficina, del gobierno y demás, termina cometiendo fraude. ¿Y sabes qué concluyó? Concluyó que el triángulo de fraude es cuando se convergen en 3 elementos. Uno es la necesidad, como todo, ¿no? Necesidad de los chicos al colegio, necesidad de pagar los medicamentos, o necesidad negativa, ¿no? Tema de drogas, tema de juego, que no es la necesidad positiva, sino la necesidad de tener una vida digna, por un lado, una vida de crecimiento o también ambiciosa, ¿no? La necesidad por un lado. Ponerle el título que quieras, pero es necesidad. El segundo elemento es la oportunidad. ¿Qué significa la oportunidad? Es la falta de control interno. O sumado a el hecho de que uno tiene la firma y tiene el poder para tomar decisiones sin ser controlado. ¿Y sabes cuál es el tercer elemento más interesante? ¿Te lo imaginas? Es difícil. Es la racionalización. ¿Qué significa la racionalización? Yo creo que lo que estoy haciendo está bien porque estoy acomodando las cosas de alguna manera. Por ejemplo, yo estoy trabajando igual que mi compañero, o más, el doble de horas y cobro lo mismo, o cobro menos. Entonces, ¿qué termina siendo el defraudador? Y bueno, ¿sabes qué? Un desvío que hay ahí, lo encuentro y me lo guardo en el bolsillo. Eso, así se cometen los fraudes en las empresas. Ahora, una persona que está cobrando 3 millones, 4 millones, que tiene el poder de firma, que a quien no se la controla, en algún momento... Lo estás tentando a que haga lo que no corresponde. Lo estás tentando, y el presidente no creo que vea eso tal cual, y no creo que lo haga a propósito, pero la verdad... que si vos lo subís a 20 millones, 30 millones, después se te viene toda la gente en contra. No, pero el presidente tendría que ser sincero porque la gente sabe que esto es así. A la larga o a la corta el tema hay que sincerarlo. Y de esa manera nos evitaríamos un montón de problemas, ¿no? Y un montón de dudas y de traspiés que se van cometiendo realmente innecesariamente. Pero bueno, de esto y otros temitas, te voy a convocar en otro momento, te voy a llamar, si tenés algunos minutos para nosotros, y vamos a tocar otros temas. Por lo menos por
por hoy creo que pudimos redondear algunas de las tantas cosas que están circulando y que preocupan a la ciudadanía, estimado. Un placer. Te mando un gran abrazo. Un gusto grande. Muy gente, gracias y estamos en contacto. Bueno, ustedes lo escuchaban al contador Gustavo Nigojosian, experto en antilavado. Él aparte es el fundador de Governance School, hablando justamente de algo que preocupa tremendamente a gran parte de los argentinos, no a todos, aclaremos esto, porque también a otros les conviene esto que está pasando en la Argentina hace tantos años, porque bueno, siempre siguen haciendo sus negociados, pero es hora de que empecemos a emprolijar la cosa. Ya volvemos con más información aquí en tu señal predilecta, que es Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, con toda la data confiable y precisa que vos necesitas conocer.